Parque Manuel Marín. Inaugurado el día 4 de diciembre de 2019, siendo alcaldesa de Ciudad Real la excelentísima señora doña Pilar Zamora Vázquez. Nuestro querido hermano, nuestro familiar, nuestro hermano Manolo, Noni para los amigos, mi padrino, será recordado siempre en esta ciudad por tener un parque lleno de niños, con lo que le gustaban a él. Lo veo a él sentado en un banco, viendo cómo juegan, cómo ríen, cómo disfrutan, poniéndoles motes, dirigiendo los juegos y haciéndoles rabiar. De verdad que toda la familia estamos encantados con este lugar para su recuerdo. Su ciudad le dedica un parque por su contribución leal a la democracia en España y por su incorporación a Europa. Él fue un ciudadano europeo, impulsor del programa Erasmus, gran hacedor de jóvenes europeos, pero el que nunca dejó de sentirse profundamente manchego. Es bonito ser profeta en tu tierra y que tus paisanos recuerden tu contribución y la agradezcan. Nosotros, la familia, en su nombre, con emoción, damos las gracias al pueblo de Ciudad Real, que él siempre llevó en su corazón. A los hermanos nos gustó contribuir en esto, poniendo aquel olivo que hemos inaugurado la placa allí, que es un árbol mediterráneo, símbolo de paz y hermandad de civilizaciones, para que siga viviendo y viendo pasar la vida por cientos de años en este parque. A partir de ahora, parte de la vida de esta ciudad pasará por su mirada y verá cómo los niños y las niñas de hoy, y estos con los suyos, y así seguir recordando cuando la edad ya es madura, necesitas sentarte a descansar y piensas, ¿te acuerdas cuando nos tirábamos en los columpios, en el tobogán? A partir de ahora, muchos ciudadrealeños se sentarán en sus bancos a leer, se conocerán, quedarán, se enamorarán, se besarán, jugarán con sus hijos, sus sobrinos, pasearán con sus nietos en este parque, el parque en honor a nuestro hermano, el parque en honor a Manuel Marín. Y en su memoria y la de nuestros padres termino añorando nuestra niñez y esa familia numerosa que vivía en la ronda del parque, con una frase de Pablo Neruda. ¿Quién diría que algún día extrañaríamos la infancia si nuestro mayor deseo era crecer? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Habéis oído decir que llegué a la política por convicción y por un ejemplo como el de Manolo Marín. Nosotros queríamos dedicarle un pequeño espacio. Siempre será parte de nuestra ciudad y siempre le recordaremos. Y espero que vosotros, niños, que ya vais conociendo la figura de estos políticos, sigáis los consejos y la imagen de personas como él. Este es un parque donde reside el olivo que hemos inaugurado hoy. Este parque separaba dos zonas de la ciudad y estaba, separado por unos muros. Y también queremos esa alegoría de tirar muros, de hacer ese espacio de concordia y de unión. Este parque es completamente accesible, tiene un colegio al lado y lo dedicamos a los niños. Solamente decir que ese mural también ha sido realizado por niños. No voy a leer nada, solamente quiero que este espacio de paz, de unión y de concordia lleve ese nombre que tanto queremos, que es el nombre de Manolo Marín. Muchísimas gracias. ¿Veis esos 12 globos amarillos que vuelan por el cielo? Bueno, pues son las estrellas de la Unión Europea. Excelentísima señora alcaldesa y su corporación municipal, defensor del pueblo, presidente de la Diputación y Corporación Provincial, excelentísimos señores y señoras parlamentarios nacionales y regionales, consejeros y consejeras del Gobierno de Castilla-La Mancha, representantes de la Comisión Europea en España, autoridades, familiares y amigos de don Manuel Marín, señoras y señores. Tal día como hoy, 4 de diciembre, hace ahora 2 años, fallecía don Manuel Marín González, hijo de esta ciudad en la que nació un día 21 de octubre de 1946. Ciudad Real tiene con la figura de Manuel Marín una deuda que será muy difícil de saldar, pues Manuel Marín ha pasado por derecho propio a formar parte de la nómina de los hijos más preclaros que ha dado esta ciudad a lo largo de su historia. El acto que nos ha traído hoy aquí viene a refrendar el reconocimiento profundo y sincero de Ciudad Real hacia su figura, a la vez que pretende honrar su memoria,
proyectando su legado humano y político, que será un referente para las generaciones futuras en valores como la tolerancia, el compromiso ético, la integridad moral y el europeísmo. A continuación, doña Pilar Zamora Bastante, alcaldesa de Ciudad Real y presidenta de su corporación municipal, tendrá el honor de dirigirse a todos ustedes. Muy buenos días, presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, defensor del pueblo, presidente Barreda, consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidente de la Diputación, delegada provincial de la Junta, subdelegada de Gobierno, diputados nacionales, regionales y provinciales, senadores, corporación municipal, delegados provinciales, presidentes de colegios profesionales, secretarios provinciales de sindicatos, comisario jefe de la Policía Local, queridos familiares de Manuel Marín, amigos y amigas. Gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana y a los que no han podido acudir, pero les hubiera gustado estar acompañándonos en este día, por hacer de esta jornada una emotiva conmemoración de un hombre que significó la concordia en la vida social y política española en una época en la que se necesitaba la voluntad de unir para poder construir. Permítame que en primer lugar les traslade unas palabras del que fuera comisario europeo, vicepresidente de la Comisión Europea, ministro y secretario general del PSOE, don Joaquín Almunia, que me ha pedido expresamente que le transmita estas palabras. Me imagino la emoción que habría embargado a Manolo si hubiese podido estar hoy aquí con todos ustedes. Siento mucho no poder acompañarles personalmente. Manolo llevaba su ciudad en su corazón y amaba profundamente a su tierra y a sus gentes. Las conocía como nadie y las representó con orgullo y con plena dedicación en el Congreso de los Diputados y en Europa. Fue un político ejemplar, honesto, trabajador incansable, riguroso. Sabía muy bien por qué había decidido desde muy joven volcar su inteligencia y su profesionalidad en la defensa de sus ideas. A lo largo de toda su vida política desarrolló sus tareas con enorme sencillez y cercanía a la gente, por lo que se hizo querer. Fue capaz de hacerse entender con claridad, incluso cuando hablaba de cuestiones complejas. Sus vecinos y amigos pueden estar muy orgullosos de su paisano, como lo estamos quienes le conocimos bien y disfrutamos de sus grandes cualidades humanas y políticas. El homenaje que hoy le dedican aquí en su ciudad es más que merecido. Estoy seguro que servirá para mantener viva su memoria, como lo está para su familia y para todos sus amigos y compañeros. Saludos muy cordiales de Joaquín Almunia. Como bien decía, Ciudad Real es la ciudad en la que nació y a la que siempre le unieron sus raíces, su familia, sus amigos, sus compañeros. Y su ciudad de origen quiere reconocerlo como ciudadrealeño ilustre, rememorar su trayectoria política y contribuir a que su memoria se mantenga viva. Por eso les hemos convocado hoy en nuestra ciudad. Les hemos invitado a ser parte de este tributo y a ser ciudadrealeños con él y con nosotros por un día o por los que ustedes deseen. Es un honor recibirles para unirnos en torno a la figura de un gran hombre, un hombre muy querido cuyo paso por la política y por la vida es muy recordado. La ciudad quiere que un espacio ubicado en el centro de la vida de la ciudad lleve su nombre. Nos gustaría que la simbología de un lugar pensado para que el tiempo se calme de la vorágine diaria sea el que lo recuerde. Porque Manuel Marín fue un hombre de calma, de paz, de diálogo, de integración, de vocación europeísta e internacionalista. Poco amigo de la bronca y del comportamiento áspero, vivió incómodo en algunas épocas en las que se dieron estas circunstancias. Comportamientos de los que advirtió, avisando de los riesgos que entrañan, de cómo el enconamiento de posturas lleva a los radicalismos y permitirían el avance de los extremismos. Por eso quisiéramos mirarnos en ese espejo, en el de la tolerancia, en el del acuerdo, el detalle, la cordura, lo cabal. Recordamos hoy a Manuel Marín.
Manuel Marín dedicó gran parte de su vida a Europa y a la construcción europea, por lo que la voz de las instituciones europeas no podía faltar en este acto, por lo que cedemos la palabra a continuación a don Johann Müller, director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España. Buenos días, familiares, ministro, presidente, alcaldesa, muchas gracias por invitarnos. Es un honor para mí representar a la Comisión Europea, la representación en España en este acto. El vicepresidente Manuel Marín y presidente en funciones durante 6 meses en 1999 de la Comisión Europea dejó un recuerdo imborrable en la Comisión en Bruselas. Y este recuerdo es mucho más indeleble en la representación de la Comisión Europea en España, que trabajó directamente con él en sus 13 años en la Comisión. Manuel Marín honró en toda su trayectoria profesional y personal un carácter de un auténtico hidalgo castellano. Manuel Marín, Manolo, para mi jefe Francisco Fonseca, quien le conocía bien, pero desgraciadamente hoy está en Bruselas, nos dejó demasiado pronto, pero su memoria persiste. Baste para ello con un simple ejemplo. Sin su coraje y profundo conocimiento de los entresijos políticos e institucionales en Bruselas en 1987, Erasmus no habría salido. No habría hoy ya más de 10 millones de estudiantes que han participado en ese programa, y añado con una sonrisa, no habría ya más de 1 millón de bebés Erasmus saliendo de parejas que se conocieron en ese programa de intercambio estudiantil. De la gran persona que fue, han hablado y ya hablarán otros quienes le conocen mucho mejor que yo. Pero basta mirar su empeño postpolítico dedicado a la lucha contra el cambio climático y se entiende perfectamente que su vida se centraba en mejorar las vidas de los demás. En nombre de todos los europeos, vielen Dank von ganzem Herzen, Manuel Marín. La Diputación Provincial ha sido y sigue siendo una institución nuclear para esta provincia. Su presidente, don José Manuel Caballero Serrano, tendrá el honor de dirigirse a todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias y muchas gracias, querida alcaldesa, por haber tenido la idea inteligente, por otra parte, de dedicar ni más ni menos que un parque en el centro de la ciudad al personaje de más reconocimiento internacional, sin duda, que ha dado La Mancha. Él, en palabras de su amigo, compañero José María Barreda, que leía un artículo que publicó hace un año, era un hombre quijotesco, todo un caballero quijotesco, exactamente. Y es verdad, porque tenía un ideal que era el de conseguir un país mejor, una sociedad mejor, una Europa mejor, en un mundo mejor. De los 2 acontecimientos más importantes que hemos tenido en los últimos 40 años, que todos, la cercanía de la Constitución, de la celebración del 41 aniversario, pero que en esto sí que hay coincidencia de todos los aspectos y de todos los espectros políticos. Lo cierto es que en estos 40 años, 41, el periodo más largo que siempre recordamos en paz y en libertad, en una parte muy importante, mucho tuvo que ver Manuel Marín. Desde sus orígenes, en la transición, en la consecución de la democracia, la aprobación de la Constitución y, en definitiva, el que hoy seamos un país más moderno y más desarrollado. Y, desde luego, también, como ya se ha dicho, de nuestra entrada como país en la Unión Europea a partir de 1985. Siempre me interesó de Manolo que la perspectiva que tenía en relación con la transición y con ese periodo de hace 40 años, más de 40 años, sería perfectamente exportable al día de hoy. Hablaba de renuncias, de la necesidad de buscar
el consenso y en una expresión que a mí me parece muy afortunado, decía que solo fue posible porque ganamos todos, porque triunfamos todos los españoles, porque lamentablemente en demasiadas ocasiones habíamos tenido el empeño de hacer que solo ganara una parte de nuestro país. Por primera vez lo conseguimos los españoles, gracias a personajes sin duda tan relevantes, tan reconocidos por todos con independencia de cuál sea nuestra ideología, como Manolo. Por fin los españoles pudimos pasar página y, recordando los versos de Gil de Viedma de todas las historias de la historia, la más triste siempre es la de España porque siempre acaba mal, conseguimos que esto necesariamente no lo dejáramos atrás. Manolo fue un gran político, dedicó toda su vida, como bien sabe Carmenchu, como bien sabe su mujer y sus hijas y sus hermanos, dedicó toda su vida al servicio público. Y es verdad que podemos decir de él, y no resulta tan sencillo generalizar esto, que es un hombre que ha sido un hombre de Estado, un hombre que ha puesto por encima del interés particular, desde luego por encima del interés partidario, el interés de España. Lo hizo en los primeros años de la transición y lo hizo, desde luego, desde su perspectiva del responsable de la construcción europea. Yo conocí a Manolo en el año 82 en un mitin en Alcolea, en la discoteca Talismán, que era donde se hacían los mítines entonces. Entonces tenía un pelo abundante, como hemos visto en alguna foto, una barba muy poblada y unos pantalones de campana inmensos. Lo recuerdo perfectamente, yo era un chiquillo de 12 años. Y entonces, yo que venía de una familia que vivía con pasión la política y el tiempo nuevo que se abría en España, yo recuerdo que Manolo no era de mítines enardecidos, ni de inflamar las declaraciones. Al contrario, era muy pausado, era muy tranquilo, pero tenía una capacidad enorme de hacerse escuchar. La tenía ya entonces, ya digo, en el 82, y sin duda la ha tenido a lo largo de toda su vida. Ha sido un buen responsable institucional. Representó a la provincia en el año 77, en el 79 y en el 82, y luego más tarde en el 2000 y en el 2004. Y nunca olvidó que era de Ciudad Real, que era manchego. Hay otros personajes políticos importantes que hay que ir a la hemeroteca para ver dónde habían nacido. Yo creo que Manolo, él presumía, estaba orgulloso de ser manchego, de ser de Ciudad Real. Y en la perspectiva que supone que hoy ocupo la responsabilidad que él tuvo en el periodo 81-83 como secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, tengo que decir también, en la experiencia de los últimos años en los que fue candidato al Congreso por la provincia, y los militantes del PSOE lo entenderán bien, el resto de los dirigentes de partidos también, porque al fin y al cabo somos más parecidos de lo que pensamos, era un buen compañero. Se portaba bien en el sentido de que no le importaba que le mandáramos a Horcajo o a Guadalmedz o a Anchuras a dar un mitin, y él ya había sido, ni más ni menos, que presidente de la Comisión Europea. Era un buen compañero y no tenía nunca la prevención de tomar distancia o de parapetarse en su experiencia política, sino todo lo contrario, se entregaba. Y se entregaba a los compañeros y recordaba los nombres de los históricos militantes del PSOE, de los inicios, de los orígenes, y tenía con ellos una relación de camaradería. Nunca, como bien nos decía la alcaldesa, utilizó su condición y su experiencia política para separarse de lo que eran verdaderamente sus orígenes. Yo creo honestamente que España le debe mucho a personajes como Manolo Marín, y desde luego se lo debía su ciudad, y has hecho, como te decía al principio, alcaldesa, muy bien en un acto sencillo como este y en darle su nombre a un parque que es también un parque sencillo, pero que es muy importante para todos los hombres y todas las mujeres de Ciudad Real, de la capital, de la provincia, de Castilla-La Mancha y de España. Yo solo quiero terminar diciendo que, si me lo permiten, como socialista me siento orgulloso de haber tenido un compañero como él. Y como español me siento muy agradecido. Nada más. En Manuel Marín, la familia siempre fue un puntal del que extraía inspiración y energía.
será su viuda quien nos acerque la voz de sus seres más queridos y cercanos. Cedemos la palabra a doña Carmenchu Ortiz Bru. Yo pido disculpas, había prometido que no iba a llorar, pero en fin, así son las cosas. En nombre de la familia quiero agradecer a la alcaldesa, a la corporación y a todos los de Ciudad Real, su tierra, que tanto quería, que hayan decidido homenajearle con un parque. Aquí se ha hablado de Manolo como el político, Manolo como la persona. Pero Manolo tenía una faceta también que era un gran profesor. Muchos tuvimos la suerte de aprender muchas cosas de él, entre las que me encuentro. Enseñaba que para la vida era necesario la calma. Explicaba que había que ponerse siempre enfrente de el adversario o enfrente de la persona que estaba discrepando de lo que él pensaba, porque cada uno tenía su verdad y que todas las verdades podían ser ciertas. Era templado, la mayoría de los de aquí les conocéis, las autoridades para mí son mis amigos, y me es muy difícil agradecerles porque ellos eran sus amigos, con ellos han compartido muchas horas, muchas alegrías, muchas tristezas. Algunos veo por aquí, a la izquierda, que no han querido estar más cerca de nosotros, pero que son sus íntimos amigos. Se nos fue pronto, a mí se me fue muy pronto. Pero bueno, sé que está con nosotros, hoy está con nosotros. Manolo era una persona que enseñó tanto, que bueno, convive con nosotros. Yo no sé, decía un amigo suyo que me escribió hace unos días un texto, porque no iba a poder venir, luego ha podido venir Santiago, que si realmente existen las cosas del cielo, que todavía no lo sabemos algunos, Manolo estará organizando aquello y poniendo un poquito de orden. Y es verdad, en mi casa le llamábamos Planoski, porque no había quien la aguantara cuando viajabas con él. Había que ir como un regimiento, según lo había organizado. Perfectito Marín, también le llamábamos así. Y yo le conocí en el Congreso Extraordinario del PSOE, cuando Felipe dimitió y se hizo el Congreso Extraordinario y él era el presidente. Y a mí me tocó en la Comisión de Estatutos. Y aquello era un folclore horroroso. No se ponían de acuerdo, eran las 2:00 de la mañana, y Baldomero Romero, que era el presidente, compañero que también ha fallecido desgraciadamente, me miró y me dijo: haz el favor de ir a buscar a Manolo Marín ahora mismo. Bueno, pues nada, yo me fui a buscar a Manolo y le digo: oye, que dice el presidente que tienes que venir, que aquí hay un lío horroroso y tienes que poner orden. Y se lo contaba antes a Luis Planas, al ministro. Me sentó y me dijo: mira, vamos a sentarnos un ratito, déjales que se peleen y cuando esté todo más o menos organizado llegamos. Porque si no, pues a lo mejor las cosas suben de tono, con lo cual, y me van a obligar a poner firme a más de uno. Ese era Manolo. Manolo era una persona muy sensata, muy equilibrada. Claro, vosotros diréis: bueno, ¿qué vas a decir tú que has estado 40 años con él? Pues puedo decir que era extraordinario. La familia lo sabe, sus hermanos están aquí acompañándonos, sus hijas, bueno, nuestras hijas, a las cuales enseñó desde muy chica que había 3 cosas importantes: el método, el orden, ¿perdón? Y el rigor, exactamente, me faltaba el rigor. Y para terminar, deciros que yo, en su nombre, porque sé que está aquí, os quiero agradecer el que le hayáis dedicado un parque. Manolo era un chiquero, le encantaban los niños.
Ha enseñado a medios sobrinos a montar en bici, a nadar, bueno, a mis hijas, a los hijos de los amigos. Le encantaba la naturaleza, le encantaba sobre todo su tierra. Era un manchego de pro y presumía de manchego. Y para terminar os voy a leer de otro amigo suyo muy querido que me ha mandado que si por favor podía en su nombre, no lo voy a leer todo, pero voy a leer la primera parte de cuando le conoció. Perdonadme, esto de las nuevas tecnologías tienen su encanto. A ver, 25. Dice, es de Manuel Arnal, que fue compañero suyo durante mucho tiempo. Se conocieron en Nancy, cuando les concedieron el Centro Europeo una beca a los dos. De ahí pasaron al colegio bueno, Manuel no fue al colegio de Brujas, pero Manolo sí. Y me decía Manuel que cuando paseaban, bueno, primero se encontraron y vio a un señor que le parecía, bueno, un chico con el pantalón, como dicen, de campana, las barbas, un jersey grande, que le miró y dijo, este parece un Quijote, este es de La Mancha. Y le dijo, ¿tú eres español? Y entonces Manolo le contestó, sí, soy de Ciudad Real, manchego de Ciudad Real. Y le dijo, ¿y tú? Dice, yo de Zaragoza. Y desde ese día se hicieron íntimos amigos. Con los años, en los años 90, le pidió, Santi estaba con él en Bruselas ya, que se fuera porque le habían nombrado comisario de la pesca y tenían que hacer todos los acuerdos de Namibia. Y allí había mucho barco español y era complicada la cosa. Y además había un acuerdo importante con Marruecos. ¿Te suena, verdad? Bueno, la cosa es que el otro Manolo Arnal, le dijo, oye Manolo, ¿me quieres decir qué pinta uno de Zaragoza llevando la pesca? Y le dijo, pues fíjate lo que pinta un manchego, que yo veo el mar todos los días. Bueno, así era Manolo. Bueno, pues allí estuvo y luego, pues bueno, estuve muchos años en la comisión con él, como Santiago Merreino, como Luis Planas, como José Carlos. Y allí, bueno, pues cuando llegamos, las cosas no eran fáciles. Había que echar a unos para que nos dejaran entrar a los españoles. Y al poco tiempo se nos consideraba, bueno, pues que no éramos ni tan locos, ni tan raros, ni tan folclóricos, que éramos gente sensata, que éramos gente que sabíamos, que habíamos estudiado, en fin, que los idiomas no se nos daban demasiado bien, pero en fin, nos defendíamos. Y allí estuvimos hasta el año 2000, que ya volvió a finales del 99. Decidió dejar la política en ese momento y le llamó Joaquín Almunia y le pidió que volviera a representar a su tierra con su compañera del alma, Clementina, y bueno, pues aquí estuvo hasta el año 2004, donde le nombraron presidente del Congreso. Luego pasó a la Fundación Iberdrola, que sé que está aquí su presidente y quiero agradecerle el que haya venido a acompañarnos, y sus amigos que no han podido venir, pero bueno, que yo sé que están con nosotros. Y yo tengo que decir solamente que lo único que yo tengo de Manolo es gratitud por haber querido compartir conmigo 40 años. Y en su nombre, muchas gracias. Al lado de Manuel Marín siempre hubo equipos del más alto nivel. No es casual que en la representación del Gobierno de España la ostente hoy aquí el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación en funciones, don Luis Planas Puchades. Muchas gracias, presidente, alcaldesa, presidente Barreda, presidente de Diputación, defensor del pueblo, Carmenchu, Paloma, Alejandra y toda la familia Marín Ortiz Bru. Señoras y señores, estoy aquí efectivamente como miembro del Gobierno de España, en nombre del mismo, pero también estoy evidentemente como amigo de Manolo Marín, que es la condición que creo que nos reúne a todos hoy aquí. Y no solo como amigo, sino que además tuve la inmensa fortuna de trabajar con él. Trabajar con alguien que es un amigo no es sencillo, pero yo creo que siempre conseguimos una cosa y otra, mantener esa amistad y mantener ese trabajo del cual aprendí muchísimo, muchísimo. Debo decir que había tres cosas, y hay tres cosas que siempre me impresionaron de Manolo. La primera, la sinceridad, la capacidad de decir las cosas de una forma directa, de una forma donde mucha gente quizás podía pensarlo, pero solo él era capaz de decirlo, aunque los demás no quisieran decirlo, y reconocerlo, y verlo antes que otros. La segunda, y precisamente ligada a esa sinceridad, su radical honestidad. La capacidad de ser crítico con los demás y ser crítico hasta la extenuación consigo mismo. Esa honestidad, y la viví con él, le hizo pasar a sí mismo y a los que lo rodeamos momentos complicados, pero valieron la pena. Valieron la pena porque sin duda mostraban la altura de quien dirigía el equipo, que era Manolo Marín. Y también de compromiso. De compromiso, primero, lo ha dicho muy bien Carmenchu, con la familia. Erais siempre el centro de todo, y lo tenía ahí, todos vosotros. La familia y los amigos de Manolo, que eran el otro círculo que lo rodeaba. Y después sus grandes, yo diría que sus grandes compromisos con el Partido Socialista, con las ideas del Partido Socialista y todo aquello que nos une ayer, hoy y mañana. Esa lucha por la justicia social, por la igualdad y por el futuro y por el progreso. El compromiso con España. Como presidente del Congreso de los Diputados, que fue su última etapa pública, pero mucho antes, y cuando lo conocí en la oposición, y después como negociador jefe de la entrada de España en las comunidades europeas. Y después en Europa, donde estuvo efectivamente en esa etapa, la previa, la importante, y después también 14 años como comisario, responsable de política social, de cooperación, desarrollo, de pesca, de relaciones exteriores. Antes contaba una anécdota, Carmenchu, de lo que pasó inmediatamente después. Yo recuerdo una conversación en la Plaza Schuman, en el Square Schuman, en el centro de Bruselas, en marzo de 1986. No hacía ni 3 meses que habíamos entrado en las comunidades europeas. Y Manolo me dijo: Luis, no te puedes imaginar lo complicado que es esto por dentro. No sé cómo hemos conseguido entrar aquí. Y él estaba sinceramente muy orgulloso por haberlo logrado, porque efectivamente hizo un trabajo extraordinario. Y su compromiso con Europa, lo he dicho antes, en las carteras y los temas que le tocó defender y desarrollar. En todos dejó una huella. Hace un momento el representante de la Comisión mencionaba efectivamente Erasmus, pero no es solo Erasmus, es Europa contra el cáncer, es la creación de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria, ¿verdad, Santiago? Es todo lo que hizo en materia de relaciones exteriores, de política mediterránea, de proceso de Barcelona, de los acuerdos con México, con Chile, con Mercosur. Me acordé mucho de él ahora en junio, cuando se cerró el acuerdo de Mercosur. 21 años después de aquel año, en el año 1998, en que pasamos las directivas de negociación. Yo creo que toda España y sin duda toda Europa se acordó de Manolo en esa ocasión. Y lo decía muy bien el presidente de la Diputación hace un momento. Él fue protagonista de las 2 mejores cosas que hemos hecho colectivamente en España en los últimos 40 años. Nuestra Constitución, que nos une a todos, y nuestra entrada en Europa, que nos permite tener una referencia y un sentido a nuestra actuación como nación. Yo creo que
Eso Manolo lo hizo siempre como protagonista y en primer lugar. Y concluyo, venía esta mañana de Madrid y venía pensando, ahora dentro de un momento vuelvo a Madrid a participar en la COP25. Hoy Manolo estaría en la COP25. Está aquí el presidente de la Fundación Iberdrola y me planteaba, ¿dónde estaría Manolo? ¿Estaría en la zona azul, la parte institucional, o estaría en la zona verde, la de la sociedad civil? Y yo estoy convencido que estaría en la zona verde. Y quiero deciros, perdonadme, que muchísimas gracias a todos, muchas gracias alcaldesa, muchas gracias a la corporación municipal, a toda la corporación, porque realmente Manolo se merecía un parque, no una plaza ni una calle, un parque. Él vivía cerca del parque de Woluwe, en Bruselas, que le encantaba pasear por él. Y creo que todos los que lo hemos conocido allí sabían perfectamente que un parque rodeado de niños era lo que más, sin duda, desearía. Eso es lo que, sin duda, esta mañana pues vamos a celebrar todos juntos, y les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí y decirles algo para acabar ya, de verdad. En este mundo global, me pasa a mí, nos pasa a todos. Todos venimos de alguna parte, todos venimos de algún lugar. Yo siempre digo, vengo de Córdoba. Manolo siempre decía con mucho orgullo, yo vengo de Castilla-La Mancha, vengo de Ciudad Real. Y eso es lo que realmente lo hizo universal y nos une a todos. Muchas gracias. Pero Manuel Marín contribuyó también a hacer más grande y mejor Castilla-La Mancha. Esa es razón más que sobrada para que su presidente, don Emiliano García Paje, nos honre hoy con su presencia. Señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, querida alcaldesa. Además de hacerlo con la alcaldesa que ha tenido la iniciativa, lo quiero hacer con todos los grupos y con todos los partidos. Probablemente uno de los mayores problemas que tenemos en las sociedades actuales es que es complicadísimo encontrar unanimidades e incluso mayorías. Para mí lo relevante es que yo creo que la mayoría de los grupos, si no todos, estarían también en un acto como este en vida de Manolo. Aunque solo fuera porque realmente lo que a todos nos causó como primera impresión, y cuando se le conoce mucho más, es su enorme envergadura personal. Iba a decir talla, pero era evidente que talla tenía en términos físicos, que incluso en un momento determinado podría haberle suscitado más enemistades o hostilidades. No se lleva bien del todo en España a veces la imagen de otros. Tenía talla, tenía envergadura. Como dice el ministro, muchas gracias, y me alegra muchísimo que seamos capaces en la política de poner la vida por delante de la propia política. No podemos ser mejores políticos a fuer de ser peores personas. Y me alegra verte emocionado y que recuerdes realmente lo relevante que ha sido Manolo Marín. Lo ha dicho también, y le saludo al representante de la Comisión Europea, al presidente de la Diputación, lo diría sin duda el presidente Barreda y el defensor del pueblo. Pero lo ha dicho mejor que nadie probablemente Carmenchu, su mujer, y con su gesto y el de toda la familia, las hermanas, las hijas, creo que queda más que demostrada su capacidad estrictamente personal. No me voy a centrar en él como padre, no soy quien. Ni siquiera me voy a centrar en él como persona. Creo que a estas alturas nadie lo discute. Pero creo poder decirles que yo tenía mucho interés en estar aquí como presidente, como político desde el comienzo, desde los que lo llevan un tanto en los genes, en la sangre, como manchego de pro y hoy presidente de esta tierra. Porque realmente cuando yo empecé simple y llanamente a respirar en política, Manolo Marín ya era alguien muy relevante. Muy relevante.
muy relevante. Y quería venir para testimoniar que en este acto no vale solamente lamentarse. Claro que hay que lamentarse, y al final les diré de lo que más me lamento yo y de su ausencia. Pero yo creo que hay que poner de valor, sobre todo, de lo que hay que alegrarse. Yo creo que el 99,9% de la ciudadanía de este planeta pasa por la vida sin aportar casi nada a nadie. Muy poca gente tiene la ocasión de ser relevante para la generación en la que vive y para las siguientes generaciones. Muy poca gente. Hay quien lo consigue en el ámbito científico, hay quien lo consigue en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual. Yo creo que es aún todavía más complejo de pensar que eso pase en el ámbito político. Porque en el fondo la política no deja de ser sino a veces la olla a presión de todos los intereses públicos, donde por definición uno niega el valor al contrario. Hasta que se lo reconocen todos. No cabe punto medio. O todo el mundo reconoce que vales, o vales solo para los tuyos. Hoy estamos haciendo un acto de agradecimiento a alguien que todo el mundo reconoce que tenía una enorme capacidad y que por tanto se ha ganado el derecho a formar parte de la galería de retratos social e institucional de un país como este. En algo que además conviene celebrar aquí en Ciudad Real, y se ha dicho y lo recalco, era de aquí hasta las entrañas. Y yo he conocido, créanme, he conocido a mucha gente que no es que reniegue de ser de Castilla-La Mancha, de La Mancha, ser de aquí, incluso a lo mejor fuera de España, de España. No es su caso. Creo sinceramente que para poder tener perspectiva, y perspectiva les sobraba, para poder tener claro el mundo, tienes que tener claro de dónde eres. Yo creo que si algo no podía evitar es ser una persona con raíces en su tierra. El que no tiene raíces finalmente se lo lleva el viento. Manolo tenía raíces, presumía de ellas, es más, probablemente de ellas sacaba lo mejor que, como algunos ya han dicho, glosaba su trayectoria quijotesca, de gran señor y al mismo tiempo de persona muy cercana, porque realmente en el parque, un parque que para la alcaldesa y para mí y para el presidente de la Diputación tiene además algo más que simbólico, tiene algo que empezó sellando un importante acuerdo para Ciudad Real en muchos aspectos y para mucho tiempo. En ese elemento simbólico va a quedar seguramente la parte más cariñosa de la persona, la que más le gustaba, estar con los niños, estar con la gente, ser comentado sin ser al mismo tiempo noticia por ello. Pero él tenía muy claro que tenía raíces, de esa manera podía entender lo grande, porque entendía lo pequeño. Uno está acostumbrado a encontrarse con gente que te explica perfectamente lo que pasa en la lucha de bloques entre Occidente y Oriente, pero que no sabría nunca dónde colocar una papelera. Y sin embargo creo que Manolo Marín no perdía la perspectiva nunca de la relación personal, de saber dónde estaba, de su tierra y de la sabiduría profunda que La Mancha transpira, que vemos de una manera muy evidente en el Quijote, pero que finalmente nos empapa a todos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Yo creo que una parte sustancial de ese sentido común en los dobles sentidos que hoy tendría que tener la palabra, de sentido común en tanto que sensatez y sentido común en tanto de común, de poner en valor más lo que nos une que otras cosas. Esa distancia, incluso esa templanza con la forma de tomar decisiones, yo creo que tiene mucho que ver con La Mancha. Tiene muchísimo que ver con La Mancha. Y a él les resultaría un orgullo y un honor que se presumiera en esos términos. Yo lo hago, como diría, que además su enorme aportación a la sociedad española. ¿Habría entrado España sin su participación en la Unión Europea? Seguramente no lo podremos contestar. En las condiciones de fuerza en que entró y sobre todo con la capacidad de cambiar la propia imagen que el país daba en la Unión Europea, seguro que no. Su personalidad se transmitía de una manera evidente a las instituciones.
Y se transmitía de una manera sencilla. Ya veo que en la familia también, porque era maestro además de padre y porque además de compañero también tú presumes de lo que te enseñaba. Se transmitía para todos. Creo sinceramente que el gran orgullo y la gran celebración que podemos representar y significar en la persona de Manolo Marín es que él fue algo que es muy difícil ser en la vida. Primero, gestó el éxito más importante de España en siglos. En siglos. No creo que le haya pasado seguramente desde muy atrás nada más importante a España que acertar en el objetivo de entrar en Europa, y por supuesto sigue siendo el gran objetivo y la gran solución de este país. Él participó en la gestación, protagonizó la entrada y gestionó posteriormente ese objetivo. Le doy una enorme relevancia que luego hubiera continuado su trayecto, su obra, no en la inauguración o en la entrada de España en Europa, en la Unión Europea, sino precisamente en su gestión. Es ahí seguramente donde revolucionó por completo la perspectiva de España en relación con la Unión Europea y de buena parte de la Unión Europea de entonces, hoy ya es muy ampliada, respecto de nuestro país. Bueno, creo que España ha tenido a alguien de una enorme capacidad al frente de las decisiones seguramente más importantes, de las que van a contar para el país, a esta nación tan antigua, durante muchísimas generaciones. Y eso nos tiene que hacer a todos sentirnos orgullosos de haber sido su familia, orgullosos de haber sido sus amigos, orgullosos de haber aprendido de él, orgullosos de haber tenido un trato personal, además de la impronta que da el cargo y las instituciones. Esto es algo que podría ratificar Iberdrola en su última etapa, que podrían decir en el Congreso, que pueden decir en la Comisión Europea, que pueden decir los compañeros aquí en Ciudad Real, que podemos decir todos los que le hemos conocido y nos honramos con ello. Sí. No sé si nos pondríamos de acuerdo los que estamos aquí en calificar a alguien o saber lo que es un mediocre, o saber lo que es la mediocridad. Seguramente si esto lo preguntamos en otros ámbitos en España, en Madrid seguramente es más difícil que se pongan de acuerdo en definir qué pasa y quién es más mediano o menos, si necesitamos más altura o menos en la vida política y social de este país. Lo que sí sé es que si alguien no encuentra cómo calificar la mediocridad, solo puede tomar como referencia contraria a Manolo Marín. Yo sé lo que no es un mediocre. Yo sé lo que hoy le vendría muy bien al conjunto de la sociedad española, no hablo solo de la política, no hablo solo de la política. Le vendría muy bien gente que sepa estar por encima de la coyuntura, que sepa ver más allá, que tenga perspectiva y que además tenga talante para gestionar esa transición permanente que es la evolución política y social desde una meta que nos marcamos hasta acercarnos o conseguirla. Él lo ha hecho y me siento muy contento de que su tierra no le olvide, le rinda homenaje, de que lo hagan todos los partidos políticos, de que lo podamos hacer en todos los niveles de la administración, desde amigos que hoy son ministros extraordinarios del Gobierno de España, y que al mismo tiempo podamos recordar que no solo no ha perdido las raíces con su familia y con su tierra, sino que sigue siendo un ejemplo. Por eso les digo que lo único que lamento, porque todo esto me lleva a sentirme orgulloso y celebrarlo, lo único que lamento es que, a diferencia de lo que pasa muchas veces en la vida, que uno se va porque hay que irse de esta vida, eso está escrito desde el primer día, se ha ido mucho antes de lo que era normal y necesario. Se ha ido joven. Lo único que lamento es que hoy podría estar sirviendo a este país al mismo nivel, todavía con más experiencia, seguramente con más categoría aún de la que lo ha hecho y por la que todos hoy nos hemos convocado. Hoy España sigue necesitando a muchos Manolo Marín. Ese es el pequeño gesto de recuerdo y de lamento que puedo representar hoy en este acto en nombre de toda la región, pero que nos tiene que llevar sobre todo a no olvidarlo. No lo olvidemos. Cómo era, cómo afrontaba los problemas, qué actitud tenía ante la vida y sobre todo qué capacidad tenemos que tener como pueblo para sobreponernos a nuestras dificultades. La mirada larga. Eso es lo que tenía Manolo, y no solo porque fuera alto, es que realmente era muy alto. Muchísimas gracias.